Defectos del café. Nuestro grupo lo componemos por María Alejandra Molina, Angélica Spitia y Jean-Pierre Smith-Torres. La calidad del café es un conjunto de características de los componentes intrínsecos del café, las que determinan el grado de aceptación del producto dentro de una escala de comparación establecida por el mercado del consumidor. De esta manera, se determina el color, el tamaño y la forma de los granos, y al final se analiza el aroma, el sabor de la infusión del café por medio de la degustación, la cual podemos deducir que el café se clasifica para llegar al conocimiento de sus cualidades. Calidad del café y aspectos los cuales son evaluados, como por ejemplo, porcentaje de humedad, porcentaje de almendra sana y defectos físicos del café. La calidad de productos del café y humedad del 12%. ¿Qué es esto? Son las normas de calidad para la exportación del café excelso y la compra del café pergamino. Son un conjunto de especificaciones que deben cumplir los cafés en el momento del análisis físico con aspectos como la uniformidad en el color de la almendra, estar libre de olores extraños, no más de 25 granos flojos y no tener más de 12% de humedad. La Asociación de Cafés Especiales de América establece que los granos verdes de especialidad pueden tener no más de 5 defectos en una muestra de 300 gramos de café y 0 defectos primarios. ¿Qué es la almendra sana? Es la cantidad de granos sanos sin ningún defecto presente en cantidades determinadas del café. El precio obtenido en el comercialización depende de la calidad del café que se lleve en el punto de compra. Actualmente, el promedio en el país es del 75% de almendra sana y el 25% restante lo comprende el cisco como el subproducto que se ve en la siguiente imagen. Procedimiento para obtener el porcentaje de almendra sana. Primero tomaremos una muestra de 250 gramos del café pergamino seco, la cual trillaremos la muestra y retiraremos material extraño, como por ejemplo piedras, palos y hojas. Retirar los granos defectuosos o pasillas. Si encontró granos ligeramente brocados, separe hasta 15. Como el peso del grano ligeramente brocado es similar al peso de un grano seco, estos se utilizan como factor de comparación al ser agregados a la almendra sana. Determinar el peso de la almendra sana, es decir, los granos sin defectos más los granos de broca de punta. ¿Cómo se analizan las muestras de café o, en su defecto, tecnocafé? La empresa compra el café pergamino y luego el primer paso es el analizarlo en verde. Preparan muestras, la trillan, la clasifican por mallas. Los granos que tienen un mismo tamaño se pueden tostar mejor. Luego se mide la humedad, la cual debe estar entre 11 y 12,5%. Densidad de grano y factor de rendimiento. La cantidad de secos del pergamino que necesitan para obtener 70 kilos de café verde. Luego se identifican los defectos físicos y se rige por los parámetros de la SCAA. ¿Qué es un defecto del café? El defecto del café son las características que no cumplen con los estándares de control de calidad. ¿Cuándo ocurre el control de calidad? Ocurre cuando se escoge un montón de granos y se clasifican en el proceso que mi compañero Jean-Pierre ya había explicado. Entonces, el objetivo de la clasificación es eliminar los granos defectuosos, que son los efectos primarios, que son los peores, y los efectos secundarios, que siguen siendo malos, pero no tanto. Es importante saber
que la clasificación de los granos determina la calidad del producto del café. Por ello es importante identificar los defectos. En la siguiente diapositiva veremos cómo se clasifican los defectos primarios y secundarios y que más adelante explicaremos. Tenemos el grano negro, grano agrio, cereza seca, piedras y palos medianos. Y en los defectos secundarios tenemos el pergamino, la cascarilla, grano partido, engaños por insectos y negro parcial. El pergamino, que era lo que nos explicaba Jean-Pierre, que es el resultado que se obtiene después de quitarle la cáscara y el mucílago. Y está la cascarilla, que es la capa que está alrededor de la cereza del café. Tenemos frotador, que puede variar sabores fermentados, herbales, y pueden diluir el sabor del café sin generar sabores indeseables. Y por último está la concha, que puede carbonizarse durante el proceso de tostación, generando un aroma a humo. Listo. En la siguiente diapositiva encontramos dos tablas que se clasifican o que nos muestra cuántas apariciones tiene la cantidad del café que está siendo analizada con relación de un defecto. Listo, ya por último quiero hacer una conclusión, y es que los defectos primarios son los más graves y más estrictos. En cuanto a apariciones y en los efectos secundarios, la tolerancia de apariciones es más amplia. En este momento vamos a hablar un poco más acerca de cómo podemos identificar los defectos físicos del café. Ya pudimos ver unas categorías, la clasificación, que es en primarios y secundarios. Ahora vamos a hablar cómo podemos, a partir de la apariencia del grano, detectar estos defectos y saber cuál es el origen de cada defecto. Primero vamos a hablar del negro total o parcial. La apariencia que tendría este grano es una coloración pardo, del pardo al negro. Es un grano encogido, arrugado, con cara plana hundida, con una hendidura muy abierta. Este defecto se debe a la falta de agua durante el desarrollo del fruto, a fermentaciones prolongadas y a cerezas que han sido sobremaduradas o recogidas del suelo, a malos secados o cerezas que se han rehumedecido. El defecto número 2 es el cardenillo. La apariencia de este grano es grano atacado por hongos, está recubierto por un polvillo amarillo y presenta un color amarillo rojizo. El origen de este defecto son las fermentaciones prolongadas, interrupciones largas en el proceso de secado y un almacenamiento en espacios húmedos del producto de café. El tercer defecto es el vinagre total o parcial. La coloración que presenta este grano es crema, carmelita oscura, con hendidura en los tegumentos, una película plateada que puede tender a coloraciones entre pardas y rojizas. El origen de este defecto son los retrasos en la recolección y el despulpado del café, a fermentaciones demasiado prolongadas, al uso de aguas sucias para el riego del cultivo y al almacenamiento húmedo del café. El cuarto defecto es el cristalizado. La apariencia de este grano es de un color gris azuloso, es un grano frágil y que tiende a quebrarse. El origen de este defecto son altas temperaturas en el secado, temperaturas que pueden superar los 50 grados centígrados. Bueno, continuando con la identificación de los defectos físicos del café, el quinto defecto sería la decoloración veteada. Este grano presenta vetas blancas y el origen de este defecto es el rehumedecimiento después del proceso de secado. El sexto defecto es la decoloración reposada. Este grano presenta alteraciones en el color normal, tiene colores blanqueados que van del crema al amarillo. Y el origen de este defecto es el almacenamiento prolongado o malas condiciones en el proceso de almacenaje. El séptimo defecto es la decoloración ámbar o mantequillado.
Este grano presenta un color amarillo translúcido y se debe este defecto a problemas en los nutrientes en el suelo. El octavo es el de colorado sobresecado. También presenta un color ámbar, pero ligeramente amarillento. El origen de este defecto es tener expuesto al grano demasiado tiempo a temperaturas en el secado. El noveno es el mordido o cortado, que se identifica por una herida o cortada en el grano y esa tiene apariencia de oxidación. El origen de este defecto se debe al despulpado con una máquina que quizás no esté mal ajustada o defectuosa, y a la recolección de las cerezas en un estado aún verde. En el último grupo de defectos encontramos los defectos por picado por insectos, que son pequeños orificios en el grano. Este se debe al ataque de insectos como el gorgojo y la broca, que son los que particularmente atacan el café. El onceavo defecto es el averado o arrugado, que es un café con apariencia con estrías. El origen de este defecto es el desarrollo por el cafeto por sequía o por debilidad de la planta. El doceavo sería el defecto de inmadurez o paloteado. Es un grano verdoso o de color grisáceo con una cutícula que no desprende, una superficie marchita, un tamaño menor que el normal. Y origen de este defecto es la recolección de granos verdes o pintones que no han sido madurados lo suficiente en cultivos de zonas marginales con poco abono y que presentan seguramente roya o condiciones de sequía. El treceavo es el aplastado, que es un grano aplanado que presenta fracturas. Y el origen de este defecto es pisar el café durante el proceso de secado o una trilla de café húmedo. Y el catorceavo es el defecto que se le conoce como flojo. Este es un grano que presenta un color gris oscuro y es blando. Y el origen de este defecto es la falta de secado. Bueno, en esta diapositiva podemos ver los defectos físicos del café ya de una manera más gráfica, que son los que acabamos de mencionar. Bueno, todos estos defectos tienen efectos en la sensación en la taza, la experiencia que se tiene al momento de percibir el café, al momento de probar el café ya en la infusión. ¿Qué puede ser? Cuando un grano esté negro, puede tener una nota fenólica o a pescado, es decir, que el café se va a sentir con un sabor o un olor a pescado. Cuando los granos son agrios, presentan un defecto de granos agrios, pueden tener un sabor herbáceo o agrio, como el del vinagre. Cuando el grano está partido, su tueste es inconsistente, por lo que genera un sabor desbalanceado. Cuando los granos son de baja calidad o de baja densidad, pueden tener un sabor seco o sabor como a papel. Cuando los granos tienen plaga, o puede ser por roya, pueden tener un sabor agrio o reducir el sabor característico del café. Cuando son granos que presentan moho o que han estado expuestos al agua, pueden tener un sabor a tierra o fermentado. Cuando son granos verdes, pueden generar un sabor astringente. No se debe adquirir un café sin control de calidad, se debe tener cuidado en los defectos para que se conserve una experiencia y sabor consistentes y no una experiencia indeseada. La experiencia en taza también es un factor determinante de la calidad del café. Como última medida vamos a hablar de los consejos a los productores y las medidas para evitar y mitigar los defectos en el café. Una de las primeras medidas es mejorar las prácticas en todo el proceso de producción, tener en cuenta desde el cultivo, tostado, todo el proceso, para que la calidad del café se pueda garantizar como una calidad adecuada. Se debe prestar mucha atención a factores como la humedad y los nutrientes del suelo. También se debe utilizar fertilizantes de manera apropiada con el asesoramiento de un agrónomo. Se debe aplicar pesticidas en caso de ser necesario. Tener también unos sistemas de almacenamiento y equipos adecuados, porque hay defectos que se producen por mal almacenamiento. Prestar atención en la limpieza de estos equipos y en el mantenimiento constante, porque también puede ocasionar cortes en los granos. Se deben escoger muy bien las cerezas cuando ya estén maduras, no cuando estén verdes, porque también genera defectos. Seguir buenas prácticas
al secar el café también es importante porque genera efectos. Y tener una lista de los posibles compradores que puedan evitar, para que esto para que esto posibilite el no tener el café tanto tiempo almacenado y que por el contrario rote y no tenga problemas de humedad o de estar contaminado por factores externos. Cabe destacar que cada finca y cada lugar en donde se cultiva tiene características diferentes y factores que deben ser controlados, como factores climáticos, lluvias excesivas y todas estas condiciones, para procurar que se pueda garantizar la calidad del café. También es importante que los tostadores, tanto como los compradores, tengan en cuenta todos estos defectos al comprar el café, para que reciban granos de alta calidad y dar una buena retroalimentación a los productores.